Los líderes mundiales están absolutamente furiosos con Donald Trump y su despreciable régimen, y lo que acaba de suceder en la Conferencia de Seguridad de Múnich debería aterrorizarte porque acabamos de presenciar en tiempo real la destrucción deliberada de las alianzas que han mantenido la paz mundial durante 80 años. Una reunión absolutamente crítica que se suponía iba a tener lugar entre Europa y Estados Unidos fue cancelada abruptamente cuando Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, simplemente no se presentó y dijo que tenía mejores cosas que hacer. Déjenme repetir eso para que quede claro. El principal diplomático de Estados Unidos, el hombre cuyo trabajo literal es mantener relaciones con otros países, decidió que una reunión sobre la defensa mutua de Ucrania no valía su tiempo. El propósito de esta reunión era hablar sobre cómo Europa y Estados Unidos trabajarían juntos para defender a Ucrania contra la agresión rusa. Y Rubio fue demasiado cobarde incluso para presentarse. Pero mientras esta reunión se cancelaba, porque el representante estadounidense ni siquiera se dignó a aparecer, había líderes europeos como la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, enfrentando al régimen de Trump y a los funcionarios estadounidenses directamente en su cara. A gente como Mike Waltz y otros que estuvieron allí representando al régimen de Trump les dijeron las verdades más duras que probablemente hayan escuchado en sus vidas. Los funcionarios europeos y líderes básicamente dijeron: si creen que Europa va a ayudarlos cuando entren en estas guerras, si están pensando en Irán y otras aventuras militares, tienen otra cosa que les está esperando. Si creen que simplemente lo harán solos, buena suerte con eso, pero no estaremos aquí para ayudarlos. No cuenten con nosotros. Ustedes nos han abandonado, así que nosotros los abandonamos a ustedes. Miren cómo Kaja Kallas de la Unión Europea simplemente arrasa con Mike Waltz en su cara. ¿Cuál es realmente la diferencia? Cuando, por ejemplo, Rusia va a la guerra, van solos porque no tienen aliados. Cuando Estados Unidos va a las guerras, muchos de nosotros vamos con ustedes y perdemos a nuestra gente en el camino. Entonces, eso significa que también nos necesitan para ser este superpoder, porque si miran el panorama general, en términos de poder económico, China es un país muy, muy poderoso. Por cierto, ella continúa, y aquí es donde se pone brutal, dice que incluso en la jungla los animales cooperan. Están escuchando eso. Les está diciendo básicamente que hasta los animales salvajes tienen más sentido común que Trump y su régimen. Incluso en la jungla, los animales saben que necesitan trabajar juntos para sobrevivir. Pero ustedes, el régimen de Trump, son tan arrogantes, tan estúpidos, tan cortos de vista, que ni siquiera entienden lo que los animales entienden instintivamente. Y se podría decir que es cierto que aquellos que tienen el poder han tenido diferentes reglas, pero incluso en la jungla los animales cooperan. Así que están mejor cuando trabajan con otros. Eso no es diplomacia sutil, amigos. Eso es llamar idiotas a Trump y a su régimen directamente en su cara en un escenario mundial. Ahora creo que algo extraordinariamente importante que pasó en esta conferencia de seguridad de Múnich fue que se publicó un informe oficial justo antes de que comenzara la conferencia. Y este informe no se anda con rodeos, se refiere a Donald Trump directamente. Así es como el informe de la Conferencia de Seguridad de Múnich 2026 describe a Trump. Dicen que es el demolicionista más destacado de la década actual, si no de mucho más tiempo. Y no están hablando metafóricamente, están diciendo literalmente que Trump está destruyendo el orden mundial que ha mantenido la paz y la prosperidad durante generaciones. El informe anual de seguridad publicado antes de la conferencia etiquetó al presidente Trump como uno de los hombres de demolición más prominentes cuando se trata del orden mundial. Aquí hay otra cita devastadora de ese informe.
Más de 80 años después de que comenzara la construcción, el orden internacional posterior a 1945 liderado por Estados Unidos ahora está bajo destrucción. Piensen en eso, 80 años de construcción cuidadosa, de instituciones, de alianzas, de normas internacionales, de derecho internacional, todo siendo demolido sistemáticamente por un hombre en menos de 2 años. La canciller alemana acaba de hablar en Múnich y sus palabras deberían resonar en todos nosotros. Dijo, han elegido un lema sombrío para esta conferencia bajo destrucción. Y probablemente significa que el orden internacional basado en derechos y normas está actualmente siendo destruido, pero me temo que tendremos que ponerlo en términos aún más duros. Este orden, por más defectuoso que haya sido incluso en su apogeo, ya no existe. Ya no existe. Déjenme repetir eso. El orden mundial que emergió después de la Segunda Guerra Mundial, el orden que creó las Naciones Unidas, la OTAN, la Unión Europea, el orden que trajo prosperidad sin precedentes y la paz más larga en la historia europea, ya no existe. Y Trump lo mató, lo destruyó deliberadamente. Y ahora estamos entrando en un mundo completamente nuevo y nadie sabe cómo será ese mundo. Y luego escuchamos al presidente Zelensky de Ucrania. Y recuerden, se suponía que iba a haber una reunión importante sobre Ucrania, que Rubio simplemente no se presentó. Entonces, aquí está Zelensky diciendo, miren, Donald Trump y Estados Unidos siguen diciéndonos, queremos que se comprometan, queremos que Ucrania haga concesiones. Y Zelensky responde, he estado de acuerdo en comprometerme una y otra vez. Dije que haré esto, dije que haré aquello, pero Rusia no ha acordado hacer absolutamente nada. Rusia ni siquiera ha acordado un alto al fuego básico. Nunca han acordado nada. Entonces, ¿por qué solo me presionan a mí? ¿Por qué no presionan al agresor, al país que invadió al país que está matando a mi gente? Esta es una guerra loca, loca de los rusos contra simplemente gente. Y por eso no es simple parar, porque no podemos simplemente parar porque los rusos no quieren. Y hay algunas señales del lado estadounidense del presidente Trump. Dicen, miren, este es un momento para compromisos. Pueden dar algunos pasos adelante. Y Zelensky dice, hicimos muchos compromisos. Putin y sus amigos no están en prisión. Este es el mayor compromiso que el mundo ya hizo. El hecho de que Putin no esté en La Haya enfrentando juicio por crímenes de guerra es en sí mismo un compromiso masivo. Y nos mantuvimos desde el principio defendiendo nuestra soberanía y nuestras vidas y simplemente no podemos olvidar. Creo que todos entienden que no podemos olvidar que mataron a tanta gente, pero estamos listos. Y cuando el presidente Trump dijo, hagamos un alto al fuego, un conflicto congelado, etcétera, yo dije, sí, es difícil, hay muchas preguntas sobre esta idea, pero presidente, está bien, apoyaremos un alto al fuego incondicional. Y Putin se negó. Por supuesto que se negó. Entonces Zelensky también señala algo fascinante. Dice, adivinen que soy más joven que Putin y sus días están llegando a su fin pronto. En otras palabras, Putin va a estar muerto pronto debido a su edad y yo voy a seguir aquí. No tengo miedo de estrechar las manos de la gente. No tengo miedo de estar cerca de grupos de personas de la forma en que Putin claramente lo está. Putin que se sienta al otro extremo de mesas de 6 metros de largo. Putin que tiene tanto miedo de ser asesinado que apenas se muestra en público. Creo que Putin también está en una posición difícil porque yo puedo hablar con ustedes y estrechar manos y no tengo miedo y quiero ser libre y quiero cambiar después de la política, después de todo. Y estás aquí. Sí, estoy aquí. Ven, pueden imaginarlo. Soy una persona libre y soy más joven que Putin. No, no créanme, esto es importante. Él no tiene demasiado tiempo. No demasiado tiempo. Sí, Dios lo bendiga. No demasiado tiempo. Y por supuesto, de la misma manera que tuviste a Kaja Kallas enfrentando al régimen de Trump, tuviste a Zelensky ahí mismo enfrentando a Trump y a otros, porque justo antes de que tuviera lugar la conferencia de seguridad de Múnich, Trump
Estaba tuiteando Zelensky: mejor que se mueva. Rusia quiere hacer un trato. ¿Qué está pasando ahí? Zelensky tiene que moverse. Pero aquí está la verdad que Trump no quiere que sepas. Rusia no quiere hacer un trato. Rusia nunca ha hecho ningún movimiento jamás para indicar que quiere una paz real. Todo lo que Trump y Putin han estado tratando de hacer es crear un trato falso entre ellos. Un trato sobre 12 billones de dólares en supuesta cooperación económica cuando el PIB total de Rusia es de solo 2 billones de dólares al año. Los números ni siquiera tienen sentido. Es todo fantasía, es todo teatro. Zelensky va a tener que moverse. Rusia quiere hacer un trato y Zelensky va a tener que moverse. De lo contrario, va a perder una gran oportunidad. Tiene que moverse. Esa es la presión que Trump está poniendo en Zelensky. Mientras tanto, Putin no enfrenta ninguna presión en absoluto. Putin puede continuar matando ucranianos, puede continuar destruyendo ciudades, puede continuar cometiendo crímenes de guerra, y Trump no dice ni una palabra en su contra. Y entonces, en esta conferencia de seguridad de Múnich, vimos a muchos líderes levantándose y diciendo verdades que necesitaban ser dichas. El presidente francés Emmanuel Macron habló sobre cómo Europa necesita volverse mucho más independiente, para ser mucho más independientes. Pero cuando hablo de que Europa se convierta en un poder, no hablo de que Francia o Alemania se conviertan en un poder. Hablo de Europa como un todo. Entonces tenemos que pensar y actuar como europeos. Yo diría por diseño, y esto es lo que tenemos que hacer ahora. Y si este tiempo de realineamiento es un tiempo de desinergias, de separación o poder nacional, sería un error enorme. Europa tiene que aprender a convertirse en un poder geopolítico. No era parte de nuestro ADN. Nos concebimos como una construcción política para proporcionar paz. Lo logramos. Segundo, un mercado único para proporcionar crecimiento y prosperidad. Lo logramos. Ahora tenemos que reformarlo en este nuevo orden. En este nuevo entorno geopolítico, Europa tiene que convertirse en un poder geopolítico. Está en curso, pero tenemos que acelerar y claramente entregar todos los componentes del poder geopolítico. Macron está diciendo que Europa ya no puede depender de Estados Unidos. Tienen que convertirse en una superpotencia por sí mismos. Pero hablemos de nuestra tarea a puertas cerradas y entreguemos, pero proporcionemos una imagen positiva de nosotros mismos y estemos orgullosos de nosotros mismos, porque esto es lo que nuestros conciudadanos necesitan. Y aquí está lo que el canciller alemán tiene que decir, y es absolutamente devastador. Dijo: miren, nuestro país Alemania en el siglo XX fuimos solos. Lo hicimos de esta manera, básicamente la forma en que Estados Unidos lo está haciendo ahora mismo bajo Trump. Y ese fue un error terrible en el siglo XX. Nosotros los alemanes sabemos, un mundo en el que la fuerza hace el derecho sería un lugar oscuro. Nuestro país ha recorrido este camino en el siglo XX hasta el amargo y terrible final. Hoy nos embarcamos en un camino diferente, un camino mejor. Está diciendo que Estados Unidos está repitiendo los errores que Alemania cometió en el siglo XX, los errores que llevaron a 2 guerras mundiales. Y los alemanes saben mejor que nadie a dónde lleva ese camino. Si hubo un momento unipolar después de la caída del muro de Berlín, un momento unipolar en la historia hace tiempo que pasó. El reclamo de liderazgo de Estados Unidos ha sido desafiado y posiblemente perdido. Posiblemente perdido. El canciller de Alemania está diciendo que Estados Unidos ya no es el líder del mundo libre. Ya perdimos ese estatus y lo perdimos por Trump. Y aquí es donde se pone realmente interesante. El canciller alemán Friedrich Merz empezó a hablar sobre desacoplarse completamente de Estados Unidos, que Europa necesita volverse completamente independiente de Estados Unidos, no depender de ellos para nada, mirar a otra parte para seguridad, para comercio, para todo.
Si Estados Unidos quiere estar aislado, que esté aislado, pero Europa no va a hundirse con ellos. Pero el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matt Whitaker, estaba allí en la conferencia de seguridad de Múnich y el moderador le preguntó ¿cuál es tu respuesta al canciller alemán hablando de desacoplamiento? En otras palabras, simplemente deshacerse totalmente de Estados Unidos, porque Estados Unidos bajo Trump es hostil, es adversarial, es poco confiable. Y miren qué tímido y patético es Whitaker en su respuesta. Dice, oh, ya sabes, eso es solo lo que los grupos de expertos están diciendo, es solo teórico. Yo rechazo eso todos los días. Y luego el moderador lo corrige y dice, ese no es un grupo de expertos, ese es el canciller de Alemania, el líder de la economía más grande de Europa, diciendo eso. Y Whitaker tartamudea y dice, oh, eso no va a pasar, estamos bien, todo está bien, pero ya pasó, ya está hecho, el desacoplamiento ya comenzó. Europa ya está haciendo planes para un futuro sin Estados Unidos. Y todo es culpa de Trump y de gente como Whitaker. Me distraje con toda la cosa del canciller. ¿Te preocupa que el canciller Merz dijo que básicamente vamos a desacoplarnos de Estados Unidos y Europa? No, no vamos, no. Y creo que nuevamente, esto es una especie de grupo de expertos teórico. Yo rechazo esto todos los días. ¿Sabes? Este es un canciller alemán que dijo esto. No es un grupo de expertos. Pero yo no dije que fuera perfecto, solo dije que es mejor. Es patético, es vergonzoso y muestra lo completamente fuera de contacto que está el régimen de Trump con la realidad de lo que está sucediendo. Y mientras la conferencia de seguridad de Múnich estaba teniendo lugar, mientras Marco Rubio estaba demasiado ocupado para incluso aparecer en la reunión principal sobre Ucrania, ¿qué estaba haciendo Donald Trump? Estaba hablando en Fort Bragg, en Carolina del Norte. ¿Y de qué estaba hablando? De cómo no le gustan los barcos furtivos porque se ven feos, y de cómo quiere traer de vuelta los acorazados de la Segunda Guerra Mundial y comisionarlos en lugar de barcos furtivos modernos y en lugar de portaaviones. Déjenme repetir eso. Mientras el orden mundial se está colapsando, mientras nuestros aliados nos están abandonando, mientras se están tomando decisiones que afectarán el futuro de la humanidad, Trump está fantaseando sobre traer de vuelta barcos obsoletos de la Segunda Guerra Mundial porque piensa que se ven geniales. Ese es el nivel de su pensamiento estratégico, estética de la Segunda Guerra Mundial. Y mientras Trump estaba tomando su visita hacia y desde Carolina del Norte, sostuvo una conferencia de prensa donde habló sobre cambio de régimen en Irán. ¿Quieres cambio de régimen en Irán? Bueno, parece que eso sería lo mejor que podría pasar. Durante 47 años han estado hablando y hablando y hablando. Mientras tanto, hemos perdido muchas vidas mientras hablan y piernas voladas, brazos volados, caras voladas. Ha estado sucediendo durante mucho tiempo. Entonces, veamos qué pasa. Mientras tanto, tenemos un tremendo poder que ha llegado y poder adicional, como saben, y otros portaaviones saliendo. Está hablando de guerra, está amenazando con otra guerra en Medio Oriente, como si no hubiéramos aprendido nada de Irak, de Afganistán, de Libia, de Siria. Y un reportero hace una pregunta brillante. Dice, estoy confundido. Dijiste, Donald, que obliteraste totalmente las instalaciones nucleares de Irán el pasado junio. Entonces, si las obliteraste totalmente, ¿por qué estás diciendo que necesitas que detengan su programa nuclear? Dijiste que lo obliteraste. ¿Qué significa obliteración si todavía existe el programa? Y luego el reportero señala, y tú y tu régimen se enojaron y atacaron a cualquiera que dijo que no fue obliterado. Entonces supongo que estabas mintiendo en ese momento, ¿verdad? Y aquí está la respuesta absolutamente ridícula de Trump. Los sitios nucleares iraníes han sido totalmente obliterados. ¿Qué queda por perseguir? Bueno, podrías conseguir lo que sea el polvo que hay allí. Eso es realmente lo menos de la misión. Si lo hacemos, eso sería lo menos de la misión.
pero probablemente agarraremos lo que sea que quede. Ha sido obliterado, como saben. Entonces admite que no fue obliterado, admite que mintió y ni siquiera le importa, simplemente sigue mintiendo. Dice que fue obliterado y en la misma respiración dice que todavía hay cosas allí que necesitan agarrar. Y luego tenemos más de Emmanuel Macron diciendo algo absolutamente histórico. Europa ahora necesita disuasión nuclear. Europa necesita construir su propio arsenal nuclear independiente. ¿Ven lo que Trump ha hecho? Ha asustado tanto a nuestros aliados, ha demostrado ser tan poco confiable que ahora están construyendo sus propias armas nucleares porque ya no pueden confiar en el paraguas nuclear estadounidense. Estamos concibiendo y en pocas semanas detallaré eso. Nos comprometimos en un diálogo estratégico, obviamente con el canciller Merz, pero con pocos líderes europeos, para ver cómo podemos articular nuestra doctrina nuclear nacional que está garantizada y controlada por la Constitución, con cooperación especial, ejercicios comunes e intereses de seguridad comunes con algunos países clave. Esto es exactamente lo que estamos haciendo por primera vez en la historia con Alemania. Y creo que este diálogo es importante en sí mismo, pero es importante porque esta es una forma de articular la disuasión nuclear en un enfoque holístico de defensa y seguridad. Francia y Alemania están coordinando sus arsenales nucleares. Eso nunca ha sucedido antes. Es histórico. Y está sucediendo porque ya no confían en Estados Unidos. Y aquí está lo que el presidente finlandés Stubb tiene que decir. Entonces tenemos que hacernos la pregunta por razones demográficas, por razones económicas, por razones geopolíticas, ¿va a ser el sur global el que decida el próximo orden mundial? El poder se está desplazando y Estados Unidos bajo Trump está acelerando ese desplazamiento al alienar a todos nuestros aliados tradicionales. Y finalmente tienes en respuesta a Kaja Kallas, tuviste al enviado de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, y dice necesitamos reformar el multilateralismo. Creo que eso es lo que deberíamos hacer y esto es código. Cuando dice que necesitamos reformar el multilateralismo, lo que realmente está diciendo es que queremos dividir el mundo en esferas de influencia. ¿Recuerdan los videos que hice en enero de 2025 cuando Marco Rubio habló de reformar el multilateralismo? Dijo que el mundo multipolar debería ser Estados Unidos, Rusia y China, 3 polos. 3 superpotencias que se dividen el mundo entre ellas. Europa pertenece a Rusia, el hemisferio occidental pertenece a Estados Unidos, Asia pertenece a China. Esa es la visión del régimen de Trump. Y aquí está Waltz repitiéndolo. Entonces, si te enfocas en los hechos y los resultados, y si tenemos que reformar el multilateralismo, que no ha sido reformado francamente en 80 años, entonces creo que eso debería ser bien recibido por el mundo. Bien recibido por el mundo. Están diciendo que el mundo debería estar feliz de ser dividido en esferas de influencia, como si fuéramos en el siglo XIX. Y eso es lo que está pasando ahora mismo en la Conferencia de Seguridad de Múnich. El orden mundial está siendo destruido deliberadamente. Nuestros aliados nos están abandonando. Europa se está preparando para un futuro sin Estados Unidos. Y Trump ni siquiera se da cuenta, o peor aún, le da igual, porque esto es exactamente lo que quiere. Quiere un mundo donde la fuerza hace el derecho, donde los grandes países pueden hacer lo que quieran, donde las alianzas no importan, donde el derecho internacional no importa. Pero ese mundo va a ser mucho más peligroso para todos, incluido Estados Unidos. Porque cuando pierdes a tus aliados, cuando te conviertes en un paria internacional, cuando los países empiezan a construir sus propias armas nucleares porque ya no confían en ti, te vuelves más débil, no más fuerte. Y eso es exactamente lo que le está pasando a Estados Unidos bajo Trump. Nos estamos debilitando cada día mientras él piensa que nos está haciendo más fuertes.